me dijo, oye, a Aldo Salvini le ha gustado lo que has hecho, que necesita que pases un casting. Y yo emocionada porque yo quería ser actriz. Pero el casting no lo pasé, lo hice muy mal, no quedé como Como que actriz. no se toma en cuenta muchas veces, ¿no? Al equipo de sonido, por ejemplo, en scouting, ¿no? Entonces, cuando se llega a un rodaje, es como que llega el profesional y dice, oye, esto creo que no funciona, ¿no? Porque Hola amigos de Hablando Cultura, gracias por estar acá con nosotros en nuestra segunda temporada de Chiclayo, gracias a Guatana Comunicaciones. Y el día de hoy tenemos a dos grandes invitados, directores de áreas. Acá está Sandra Fernández, directora de arte, y Ñeco, director de sonido. Aplausos para ellos. Gracias. Bienvenidos, chicos. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Para romper el hielo, gracias al Festival de Cine de Ancash y Mestizo, les voy a invitar un poquito de un destilado de hierba luisa. Acá, pásenlo por ahí. Pásenlo por acá. Para hacer un brindis de inicio, ¿no? Ahí está. Entonces, acá Chiclayo siempre tratándome bien. Entonces, estoy muy contenta de verdad de estar acá con ustedes. Así es que empezamos. A ver. Salud, chicos. Salud. Salud. Salud, amiga. Bueno, chicos, gracias por estar aquí. Algunos la vocación la tenemos clara desde niños, otros no sabemos exactamente qué estudiar y a veces también nuestra vocación y profesión no se encuentra, ¿no? Quería saber cuál era el caso de ustedes, tanto en dirección de sonido y dirección de arte, cómo lograron saber que querían hacer esto en sus vidas. A ver, Sandra. Sí. Bueno, en mi caso, bueno, es una historia un poco larga. Voy a intentar resumirla, pero básicamente yo empecé estudiando, bueno, yo he vivido en Lima, me fui a estudiar a Lima hace mucho tiempo y estudié diseño de modas. O sea, digamos, es mi profesión, ¿no? Claro. Y luego de eso fue como poco a poco, o sea, trabajaba como diseñadora de modas, pero poco a poco fui metiéndome como al mundo del vestuario, ¿no? Pero hay una historia que siempre la cuento, que es un poco rara, o no sé, porque es como, yo antes quería estudiar teatro, yo quería ser actriz. Ah, mira. Entonces, en algún momento, mi hermano, que también estudiaba en Lima, él estudiaba en una universidad donde tenía que presentar un proyecto, era un ejercicio, y dentro del jurado estaba Aldo Salvini. Ah, ya. Y Aldo Salvini, mi hermano me pidió que por favor fuera para ayudarlo a presentar su pitch, ¿no? Como yo estudiaba teatro. Y cuando hago eso, yo paso digamos, por ¿no? por esa presentación. Y me acuerdo que mi hermano me dijo, oye, a Aldo Salvini le ha gustado lo que has hecho, que necesita que pases un casting. Y yo emocionada porque yo quería ser actriz. Pero el casting no lo pasé, lo hice muy mal, no quedé como actriz. Pero lo chévere fue que en ese entonces yo estudiaba diseño de modas y yo tenía unos bocetos que había hecho. Y él me dice, oye, ¿tú haces vestuario? Yo en ese entonces no sabía que había una relación del diseño de modas con el vestuario, por ejemplo. Claro, no tenía ni idea que eso son existía. como que especialidades igual que son más de la industria, no está el conocimiento general como que las carreras que comúnmente uno sabe, ¿no? Exacto, entonces no sabía cómo estaba ligado eso, Claro, ¿no? Y lo chévere fue que ahí empecé, ¿no? Él me llamó para hacer un corto, hice el vestuario como con las ideas que tenía, porque no sabía cómo se trabajaba vestuario, y fue ahí donde yo empecé a trabajar luego en televisión. Digamos, un poco él fue como me dio la patadita de la suerte para empezar a entrar. Y ya luego, poco a poco, ¿no? El proceso fue que yo luego me vaya hacia la dirección de arte, ¿no? Y esa es mi historia un poco, sí. Ah, no, muy bonita. Sí. ¿Y tú, Ñeco, cómo llegaste? Bueno, mi camino ha sido bastante curioso, creo yo. Mi formación bueno, no formación de alguna forma estricta, sino como mi papá me hacía escuchar mucha música desde niño, mi mamá decía que desde que estaba en la panza, entonces de niño jugaba con sus discos de mi papá, con sus vinilos, en algún momento le dañé alguno. Pero como que siempre ha sido sonora o el acercamiento quizá al arte, ¿no? Y desde ahí me fui vinculando como con la música. Cuando acabé la secundaria tomé la decisión de alguna forma irme a estudiar música a Lima. Estuve allá 2 años. Luego tuve que volver dentro de las decisiones que
fue difícil como volver. Las decisiones era también qué vuelvo a hacer, ¿no? Y era como, regresé a estudiar comunicación, que quizá la inclinación a la comunicación fue más por lo visual, curiosamente, por la fotografía, el video y esto. Y después, cuando empecé a llevar como el primer ciclo de la universidad, yo dije como, no sé qué hago acá, realmente no es lo mío, la comunicación, y no sé, me voy a Lima a trabajar o trabajo acá, ahorro y me voy a estudiar música. Porque sí era como cambiar algo, de estudiar algo que me encantaba, algo que no entendía muy bien cómo encajaba ahí, ¿no? Claro, exacto. Y de pronto en la universidad hubo un taller de dirección de sonido que lo dictó Omar Pareja, y yo recuerdo que la primera clase fue como, o sea, ¿Te impactó? una revelación, Ajá, sí, fue sí. una revelación. Y yo dije, wow, era como todo el conocimiento que había aprendido mientras estudié música, de acústica, de lo técnico, fue trasladado simplemente a otra disciplina, ¿no? Ajá. Que involucraba ya no solo sonido, sino imagen y sonido, ¿no? Y fue como impresionante. Cuando acabó el taller yo dije, esto es, o sea, esto es lo que quiero hacer y esto es a lo que me quiero dedicar. De alguna forma, como hablé con Omar, ¿no? Diciéndole, agradeciéndole por lo que había enseñado, y como el acercamiento con algunos compañeros que también estaban terminando la carrera, como a nadie realmente como le interesaba especializarse en sonido, y dijeron, oye, ¿a ti te interesa esto? Acompáñame a hacer cortos, a hacer cosas, y eventualmente como ahí fue, ahí fue donde encontré ese camino, ¿no? En el espacio académico, en la universidad, pero creo que ha sido una suma de cosas, ¿no? No solamente es ese momento y ese espacio, ¿no? Pero claro, hay un momento de despertar. Sí. Es un momento en que tú dices, "Ah, esto es lo que yo quisiera hacer y quisiera aprender más de esto y especializarme". Y en ese sentido, como no todos los de la comunidad conocen qué es la dirección de arte y la dirección de sonido, quería preguntarles brevemente, o sea, ¿qué hace el director de arte y qué hace el director de sonido en el cine? Bueno, en mi caso la dirección de arte es ambientar un espacio, se trabaja con los espacios, ambientarlo para, que es, digamos, la traducción visual de algún guión o de alguna idea, ¿no? De algún concepto. Y lo que haces es eso, ¿no? Como trabajar el personaje en relación al espacio o viceversa, ¿no? Es básicamente trabajar con elementos visuales para traducir el espacio, ¿no? Eso. Gracias, Ñeco. Yo cuando estudié en Cuba, el profe que nos enseñó nos dijo algo que era bien bonito, ¿no? Que hacer como sonidista o trabajar en sonido o hacer sonido para cine es de alguna forma registrar como las emociones, ¿no? Que están codificadas ya sea en la palabra o en la acción en un formato, ¿no? Entonces registrar esas emociones es parte de nuestra responsabilidad, ya sea técnicamente, ¿no? Con los equipos, micrófonos, grabadoras, lavaliers, y también creativamente, ¿no? Cómo después esto que hemos registrado se traduce en intenciones, en tensiones, en emociones que finalmente van a repercutir en el espectador, ¿no? Entonces, por ahí creo que podría definir qué es lo que la dirección de sí. sonido. De verdad que quería también hacerles otra pregunta, porque cuando uno ya eligió, ¿no? Tuvo este primer flechazo con su vocación, luego lograr tener el puesto de director en su respectiva área no es un proceso sencillo, ¿no? Porque de hecho, como no son áreas, como no es que haya, actualmente sí hay cinematografía, hay como que sí hay más recurrente grabaciones acá en Chiclayo, igual tampoco es que abunden, pero ¿cómo en el caso de ustedes logran obtener la dirección de cada cargo, ¿no? ¿Cuál fue su proceso, ese viaje? Bueno, en mi caso, yo siento que sí fue un proceso largo. En mi caso, sí podría decir que fue un poco difícil. Como digo, yo comencé trabajando vestuario en Lima, ¿no? Ahí empecé en televisión, es más. Entonces, digamos que el proceso, el camino de trabajar en televisión es distinto, porque siento que es mucho más duro, ¿no? Para mí, lo que me tocó pasar. Y para mí sí fue como idas y venidas, ¿no? Porque en un momento tomé una jefatura haciendo televisión, en una novela, me acuerdo,
la hice mal, muy mal, porque era muy chiquita, yo todavía es como no sabía asumir mucho digamos, ese papel, pero fue interesante también para mí, ¿no? Como aprender a qué cosas no hacer y qué cosas sí hacer. Exacto. Entonces ahí digamos que eso me preparó, ¿no? Me preparó la televisión. Yo agradezco mucho también la televisión porque siento que me dio otro ritmo, ¿no? Y me enseñó muchas cosas. Pero a partir de eso también descubrí y me di cuenta que yo prefería trabajar más en cine, ¿no? Que también en un momento me tocó pasar por todos los rangos, ¿no? Fui desde asistente, desde productora de vestuario y así, ¿no? Como fui tomando como asumir ese cargo, ¿no? Y luego de eso, de yo ya, digamos, haber asumido distintas jefaturas o en distintos proyectos, jefatura de vestuario, sentía que ya me sentía un poco más preparada para saltar, ¿no? Al otro paso que era la dirección de arte, que siento que es mucho más amplio, Claro, ¿no? exacto. Sí. Y digamos que esa oportunidad la encontré aquí, en Chiclayo, en Mira, mi qué bonito. región, ¿no? Ajá. En mi ciudad, porque sí sentía que yo, digamos, era muy difícil poder adquirir una jefatura de dirección de arte en Lima, ¿no? Me había desenvuelto mucho en el área de vestuario y en Lima no podía como llegar a dar ese paso, ¿no? Exacto. Entonces lo logré aquí finalmente, ¿no? Y ahí ya pude como demostrar que sí podía asumir una jefatura en dirección de arte, ¿no? ¿Cuál fue tu primera jefatura en dirección de arte acá? Fue la película de mi hermano. Entonces fue como, eso también, ¿no? Para mí es como una oportunidad importante y sentí que también era como el espacio en donde yo me podía sentir un poco mucho más cuidada, ¿no? En poder asumir ese riesgo, digamos, para mí, ¿no? Y a partir de eso ya, es como ya sola, ¿no? Ya puedo yo sola y ahí empecé, ¿no? Como a asumir ese rol. Exacto, Sí. porque es un salto de confianza de uno, de Exacto. decir soy capaz de hacer esta jefatura y también del director, el líder del proyecto que te da esa confianza, ¿no? Y qué mejor si es mi hermano, ¿no? Exacto, que haya Claro. podido realizarlo así. Sí. Y Ñeco, yo sé que tu trayectoria, creo que más de 20 largometrajes en el área de sonido, pero así como director de sonido, ¿cómo lograste ese puesto, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la dirección, o sea, no es lo mismo ser como un técnico que solo es como llamado para el rodaje y que registre, no sé, entrevistas, ¿no? Que es lo que haría un sonidista de manera rigurosa y muy bien, ¿no? Pero no necesariamente creo que la dirección de sonido vaya por ahí, sino creo que la dirección de sonido es un trabajo más profundo, mucho más, con mucha más responsabilidad y que además se involucra en todas las etapas, ¿no? En la preproducción, desde las lecturas de guión, desde transformar también el guión, desde los aportes que puede dar quien está haciendo la dirección de sonido, en registro de sonido netamente en la producción, ¿no? En el rodaje y luego también como de alguna forma en el acompañamiento, si no es como en el diseño de sonido general de la película, es también como en el acompañamiento de todo este concepto que se pensó desde preproducción, cómo está siendo traducido hasta el final, ¿no? Entonces creo que ese camino también ha sido largo y también tuve la oportunidad de hacerlo con la película de Mauricio, entre 38 grados, que es amigo mío, que fue un espacio también bien lindo, creo, estar con muchos amigos compartiendo set, donde, como dice, creo que esa primera oportunidad donde, o sea, sentir en un espacio que vas a estar como cuidado, creo que es súper importante, porque en esa peli yo creo que tuve otras jefaturas antes, en un documental, fue en el 2019, que fue 2 años después de que empecé como practicante. Pero creo que esa peli fue ya todo el acompañamiento completo, ¿no? La dirección como de sonido como tal, ¿no? Desde la desde el rodaje hasta la postproducción, ¿no? Trabajar conceptualmente con el director hasta el final, ¿no? De qué es lo que quieres transmitir, cuál es el universo sonoro que va a tener tu película y todo esto, ¿no? Entonces, creo que estos espacios tanto de confianza, de cuidado y son súper importantes para alguien que es su primera experiencia asumiendo un rol tan importante, ¿no? Y creo que eso sí es bien, bien bonito
que nos haya podido tocar esa experiencia, creo, ¿no? Exacto, esa oportunidad Esa aquí oportunidad. en Chiclayo y que lo hayan hecho, ¿no? Sí, valientes Sí. y bueno, que ya tengan, y bueno, luego han tenido un recorrido posterior también, ¿no? Sí. Yo quería preguntarles, porque hay bastante también, muchos nos preguntamos si es sostenible que se trabaje en el cine bajo sus roles, si hacen otros trabajos. Y también si es que tienen que viajar a otras provincias para trabajar también, ¿no? Para ser sostenibles en su vida, ¿no? Económicamente hablando, ¿qué nos podrían compartir de eso? Bueno, en mi caso, claro, me encantaría vivir del cine, es lo ideal. Sí creo que se pueda vivir si es que tienes, no sé, pues 3 o 4 películas al año. Pero en mi caso, sí pasó en un momento que hubo como un boom del cine regional y sobre todo lambayecano, chiclayano, hubo como muchas películas y eso fue un momento bonito, ¿no? Por supuesto, porque era como, qué bacán, ¿no? Realmente podemos como hacer pelis y vivir haciendo pelis, pero eso no pasó siempre, ¿no? Fue solo un proceso, fue un momento. Y sí me ha tocado como trabajar en otras ciudades, ¿no? Y sí agradezco mucho también el poder trabajar en otras regiones, ¿no? Porque también eso es interesante, ¿no? Y saber que, bueno, yo he trabajado mucho en regiones, ¿no? Como te contaba en la anterior pregunta, yo no me he desarrollado como directora de arte en Lima. Yo me he desarrollado mi camino, o sea, de dirección de arte lo he hecho en provincias, ¿no? Y eso para mí también es como una cosa bonita ya de manera personal, ¿no? Pero en paralelo yo sí soy docente o trabajo, ¿no? Hace mucho tiempo dictando clases también, justamente bueno, en mi área, ¿no? Que es dirección de arte. Entonces ahí es como compenso. Claro, ¿sí? claro, porque Sí. docente, director de arte todavía, entonces muy bien, de Sí. verdad. No, yo también soy docente y es como que era lo que estaba buscando. O sea, yo que sí había algo que tenía claro que era querer ser docente, o sea, en mi caso, ¿no? Y es hermoso. ¿Y Qué tú, bacán. Ñeco, cómo te ha pasado? A ver, ¿Cómo defiendes? yo creo que, o sea, primero que sí me ha tocado tener que moverme un montón, ¿no? Viajar al norte, a la selva, a la sierra, al centro, al sur, ¿no? Por trabajo, ¿no? Pero yo creo que siempre añoro volver a Chiclayo. Me encanta ser chiclayano, volver acá y cuando estoy en otro lado decir que soy chiclayano, que a veces me ha pasado que dicen, ¿de qué parte de Lima eres, no? Ah, Cuando estaba trabajando en Lima o en Chiclayo, porque he tenido la oportunidad y de trabajar mucho en Lima, ¿no? Y me preguntan, ¿no? ¿Y tú dónde vives en Lima o de qué parte de Lima eres? ¿No? Le digo, no, yo soy de Chiclayo. Y como se sorprenden, o sea, que vaya allá a trabajar o que me lleven a trabajar allá, ¿no? Porque creo que se asume que es como mucho más competitivo, no sé, allá en algún momento me han preguntado por qué no te mudas a Lima a trabajar, o sea, hay más oportunidades. Pero no, yo creo que tengo como una responsabilidad con mi región y creo que eso es bien valioso, ser consciente de eso, ¿no? Es bien valioso de como volver y hacer cosas acá y generar de alguna forma cosas aquí, ¿no? Y por otro lado, creo que yo sí tengo el privilegio de decir que vivo solamente de hacer cine. No solo trabajo como sonidista, sino también trabajo como microfonista. Entonces eso también me ha llevado a trabajar con sonidistas de otros lados, en otras regiones. Y pues de alguna forma yo sí siento que eso es un privilegio, no vivir solamente de hacer cine. En algún momento cuando estoy así o sea, también no es que tenga proyectos todo el tiempo, pero sí me salen como cada cierto tiempo y cuando no hay nada es como que sí estoy un poco desesperado y un poco ansioso de como que qué hago, ¿no? A veces salen publicidades o cortos como aquí en Chiclayo y como busco involucrarme también con cosas que hacen amigos, no necesariamente como para hacer plata, sino como para también generar cosas, ¿no? Entonces, creo que desde ahí también como puedo sostenerme. Hace unos 3 años como he estado también involucrándome en la postproducción, entonces ahora también, de hecho, estoy trabajando remotamente haciendo postproducción, no tengo... Pude hacer
mi estudio acá en Chiclayo, entonces también hago postproducción, trabajo con gente de Lima, trabajando como asistente de producción, de sonido. Entonces, de alguna forma, como eso es lo que me va también manteniendo, ¿no? Claro, ambos Sí. han hecho su camino sostenible, ¿no? Y es que es así, ¿no? Porque netamente, o sea, ahora que hay más producción, sí puede ser. Y hay que estar buscando también, porque no es que tampoco la industria cinematográfica en Perú esté, ¿no?, bien avanzada, pero sí es cierto que ha crecido. Y en este crecimiento de la industria es que también se han dado a conocer que es importante la asociatividad y que sí son importantes los sindicatos, ¿no? De hecho, no es que no habían hace unos años, ¿no? Son nuevos. Entonces yo sé que ustedes dos están en el CINCA y quería que me comenten por qué creen que es importante y qué cambios han sentido desde que se han inscrito o se creó, ¿no?, que les haya ayudado a ustedes como trabajadores del cine, ¿no? Bueno, sí, yo también pertenezco al CINCA. En algún momento, digamos, era parte del grupo. Yo entré como parte del grupo de vestuario, ¿no? Del área de vestuario. Éramos parte de la directiva, pero ahora solo simplemente soy miembro. Y sí, me parece súper importante porque de hecho es como un soporte, ¿no?, para todos los trabajadores del audiovisual, ¿no?, los técnicos sobre todo, porque nos permite visibilizar ciertos problemas o injusticias ¿no?, o cosas que empiezan a aparecer y que antes aparecían y no sabías a dónde ir ¿A quién recurrir? ¿A qué hacer ante una Exacto. injusticia laboral, ¿no? Por Sí. supuesto, ¿no? Y eso nos ayuda un montón a regularizar, ¿no? Como regular como eso, ¿no? Como todas las cosas que podrían estar pasando. Y, por ejemplo, muchas veces me ha pasado como en el momento de, no sé, pues, de los honorarios, por ejemplo, ¿no? Hay como una clasificación también que se ha trabajado, ¿no? Entonces eso es interesante también, ¿no? Hay como unas pautas para también, mucha gente no sabe cuánto deberían ser los honorarios en cada área, ¿no? Entonces eso nos ayuda un montón también, ¿no? Así que me parece súper importante que exista el CINCA, claro. Qué bueno. ¿Y tú, Ñeco? Sí, bueno, además de pertenecer al CINCA, que creo que su labor es súper importante para atender ciertas incomodidades, atender problemáticas también súper importantes que los trabajadores audiovisuales tienen. Y además también pertenezco a la Asociación de Sonidistas del Perú, que de alguna forma creo que ambos gremios surgieron de necesidades, ¿no?, particulares. Desde algún lado también en la Asociación de Sonidistas lo vemos como un acompañamiento a compañeros nuevos, ¿no?, que de hecho como tú lo mencionaste, creo que en la industria mucho se visibiliza el director o el productor, y los técnicos de alguna forma no están visibilizados, ni su labor, ni el reconocimiento a su trabajo, ¿no? Y dentro de ello también no hay como canales de comunicación que pueda, no sé, una persona nueva que quiera, no sé, quiero decir, yo quiero ser sonidista, ¿a quién acudo? ¿Cómo me encuentro? No sé, ¿cómo me formo de alguna forma? ¿Cómo encuentro personas con las que pueda hablar del mismo tema, ¿no?, de las mismas problemáticas? Porque creo que la mayoría de sonidistas tenemos los mismos problemas en relación a condiciones de trabajo, ¿no?, a términos de las condiciones de trabajo también. Y desde ahí, desde esa necesidad, como surgen estas agrupaciones, espacios, y estos claro. espacios, donde creo que de alguna forma buscan mejorar y canalizar todas estas problemáticas, ¿no? A mí me da curiosidad cuando has dicho los mismos problemas que tienen los sonidistas. Así a grandes rasgos, ¿cuáles son usualmente? Como para tenerlos mapeados. Así. A ver. Que nos puede servir a todos, ¿no? Porque Sí, yo creo que sobre todo son temas de descoordinación, o sea, de alguna forma es como que no se toma en cuenta muchas veces, ¿no?, al equipo de sonido, por ejemplo, en scouting, ¿no? ya. Entonces, cuando se llega a un rodaje, es como que llega el profesional y dice, oye,
esto creo que no funciona, ¿no? Porque realmente esta locación está como más complicada de lo que yo, o podría haber otras posibilidades, ¿no? Entonces, dentro de esas pueden haber también, no, ¿sabes qué es lo que hay? Como, también es como no darle importancia al trabajo y el criterio que tiene este profesional, ¿no? Entonces, dentro de eso, no sé, es un ejemplo. Con respecto a también tarifas, es súper importante. Porque ha habido muchas, sobre todo creo que esto ha pasado en publicidad más, ¿no? Las tarifas no estaban reguladas, entonces de pronto llegaba alguien, un profesional nuevo, ¿no? Y cobraba muy por debajo de la media de los otros profesionales, entonces llegaba a un punto donde todo la tarifa empezó a bajar, donde hay como ya ahora es casi insostenible para algunos sonidistas como dedicarse solamente a hacer publicidad, o tienen que hacer muchas publicidades para ganar lo que antes ganaban, cuando también el costo de vida ha subido un montón, ¿no? Entonces, estandarizar de alguna forma o ver, oye, mira, ¿sabes qué? Todos deberíamos cobrar lo mismo, como de alguna forma para tener la misma competitividad, ¿no? Un estándar, ¿no? Claro. Porque si no, se Claro desbalancea todo. Claro, pues, que de alguna y hay forma, abusos también, claro, y de pago. alguna forma también le funciona esto a los productores, ¿no? O sea, las Exacto. empresas productoras para saber, ya, mira, el estándar es esto, ¿no? Y el estándar no solamente garantiza o sea, al profesional, sino también el equipamiento y que eso mejore y que el profesional también se especialice mucho más, ¿no? Entonces, creo que es una cadena. Entonces, desde ahí como que esos podrían ser un par de ejemplos Claro. de los cuales... Y en tu caso, Sandra, ¿qué problemáticas has visto en la dirección de arte, ¿no? A nivel, en el cine, hablando, por ejemplo, en ese rubro. Bueno, muy parecido a lo que dice Ñeco, ¿no? Porque básicamente siempre hay como... Lo que pasa es que en nuestra área nosotros siempre trabajamos no entramos en el momento de solo ya está listo para rodar, Claro. sino que nosotros entramos a trabajar desde antes, ¿no? Entonces siempre ha habido como ese problema de cuántas semanas, ¿no? Cuánto se cobra por esa semana, se cobra igual o no, ¿no? Entonces siempre ha habido ese problema. Entonces sobre esa discusión, ¿no? Es como ha girado las problemáticas, y también lo que pasa es que nosotros somos un área en donde también, o sea, abarcamos a vestuario, ¿no? Claro, tienen su áreas. Entonces, vestuario y también maquillaje, Claro. Caracterización. Entonces, ahí empieza como, ahora, ¿no? Ellos son independientes o no, cuántos son los honorarios para ellos. Entonces, gira en torno a eso, ¿no? Por lo general. Y eso nos ayuda muchísimo, de verdad. El CINCA nos ayuda mucho a regular, ¿no? ese tipo de problemáticas, y además a decirlas, ¿no? Tenemos distintas reuniones en donde se han hablado de distintas áreas, ¿no? Justamente eso. Claro, no, me parece muy importante, y que ustedes sean del sindicato mucho más, ¿no? Porque hay varios que sabemos que existe, pero no estamos, ¿no? Y es bueno sí ser activos, participar y también aportar, ¿no? Tú has estado en un inicio también en el comité, me dices. Por supuesto, claro. Y eso es muy bueno. Y también las horas, ¿no? Sí, de claro, trabajo, exacto. también eso es bien importante, regularlas. Sí, sí, de todas maneras. Y bueno, ahora vamos a pasar ya a la etapa final. Pasamos a un momento más o menos de suerte. Ahí van a ver 2 galletas de la fortuna, una para cada uno, elija cada uno el que quiere. Abren el mensaje, ¿no? ¿Ya? Que obviamente no sabemos cuál es. Y en base al mensaje que les toque, lo leen y dicen un mensaje a la comunidad de Hablando Cultura, a esa cámara. Ok. ¿Ya? Entonces, sí, esa parte es sorpresa. A ver, chicos, elijan su galletita. Ya, yo voy a empezar. Ya. Igual Claro. puedes ir, sí, puedes ir abriendo también, Ñeco, ahí ambos al mismo tiempo. Y ya, a ver qué les ¿Te toca. imaginas que no haya nada, No. amigo? Como No, mis mangos. Si no hay nada, ya se inventan se inventan el mensaje. A ver. A ver. Ahí está, a ver, Sandra, ¿ya te salió? ¡Ay, qué bonito! Ya lo voy a leer, ¿ah? Dice, Ya. los sueños se realizan cuando mantienes el compromiso con ellos. Hermoso, a ver. Bien. Ya, a ver, el mensaje dice: el trabajo más productivo es el que sale de las manos de una persona contenta. Ya, entonces ahora cada uno en base a eso
denle un mensaje a la comunidad, a chiclayanos que estén escuchándoles, peruanos en general que quieren hacer realidad sus sueños también, relacionado a esos mensajes que les ha tocado, pueden dirigirse a esta cámara. Me parece que es como súper bonito tener ese mensaje sobre los sueños porque, nuevamente, ¿no? En lo que contábamos en nuestro proceso es como, sí se puede, ¿no? Se puede, si realmente quieres como dedicarte a lo que quieres, el hombre tiene el poder de hacer lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, si realmente tienes ese sueño, aunque crean que no se puede, hay que hacerlo porque tienes que tener mucho compromiso contigo mismo, ¿no? Eso. Gracias, Sandra. Muy lindo. Gracias, Bien, por favor. a ver, Ñeco, tú, inspíranos. A ver, ya. Ya, yo creo que el cine y bueno, el arte que nos ha tocado, en el cual nos ha tocado trabajar, es un trabajo colectivo y creo que desde ahí podemos crear como cosas bien importantes, contar historias plurales, contar historias que conmuevan y creo que es súper importante la actitud en esta creación colectiva, ¿no? Entonces, no sé. Vamos, Ñeco, vamos, va bien, va bien. Hermoso, ibas hermoso. Perdón, un ratito. Se ha conmovido, se ha conmovido. Está bien. Emoción. Creo que mientras sigamos contando historias que salgan de nuestro corazón, desde lo que nosotros conocemos y lo que nos apasiona, creo que vamos a seguir teniendo el privilegio de trabajar en lo que amamos, ¿no? Eso es, Ñeco, Sandra. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y es eso, o sea, cuando, como ustedes, ¿no? Encontraron un propósito en la vida, una vocación, lo aman, se esfuerzan por hacerlo bien, con todos los temores que hay, y luego las oportunidades las buscas y aparecen, ¿no? Y hay que Exacto. lucharlas, o sea, no podemos rendirnos, y eso es algo que quiero comentar a toda la comunidad de Hablando Cultura que está ahí también. Y bueno, ahora decirles a todos que síganos en todos los episodios que vamos a subir acá de esta temporada chiclayana. Agradecer a Guatana Comunicaciones, al Festival de Cine de Ancash, a la plataforma Sinergia y a todos ustedes que nos ven y son el público, ¿no? Que hace posible este sueño de Hablando Cultura. Y bueno, muchas gracias. Síganos en @Hablando Cultura en todas las redes sociales y YouTube. Y nos despedimos. Chao. Gracias. Gracias, chao. Gracias.